Buen día, Agustín, Luciano, Guadalupe, buen día a la audiencia. Bueno, Día. Buen ¿qué, día. qué pasa con las relaciones, con las vinculaciones, con las negociaciones entre el Estado Nacional y las provincias, particularmente la de Neuquén, respecto del futuro de las represas hidroeléctricas? ¿Cómo cae esta decisión comunicada ayer por Nación? Bueno, tal cual lo decía vos en tu introducción, ¿no? Tenemos que partir de la base de que las represas estaban concesionadas, o sea, están en manos de privados. No nos olvidemos de que nosotros venimos de un proceso de la década del 90, luego de que Hidronor, que era una empresa estatal nacional, diera las concesiones a estas empresas privadas. De ahí hay que partir esta discusión, ¿no? Porque yo he escuchado algunos discursos ahora muy nacionalistas y con muchas propuestas dando vuelta de aquellos que gobernaron hasta el 10 de diciembre del año pasado, recordándoles que estas concesiones tienen 30 años y que por lo menos 2 años antes de su vencimiento, que ocurrieron en agosto del año pasado, excepto Piedra del Águila, que fue en diciembre, podrían tranquilamente haber trabajado en lo que ellos ahora plantean, provincializar las hidroeléctricas o en todo caso nacionalizarlas. Son muy buenos cuando son oposición haciendo este tipo de propuestas. Cuando les toca gobernar, muy bien no lo hacen, no son tan federales como se muestran luego sentados como diputados. Pero salvando esto, lo que hay que decir es que la provincia tiene una participación accionaria dentro de las represas que van de entre el 3 al 4%, con lo cual tienen voz en este sentido. El error que comete el gobierno nacional es previo a sacar este decreto, donde pone en venta estas acciones que son propias del gobierno nacional, en parte, en gran parte, de alguna manera no lo hace en el diálogo que tiene que tener con las provincias, entendiendo esto que vos decías, que somos dueños originarios del recurso. Ujú. Y en función de esto, que pareciera ser una decisión ya tomada, ¿las provincias qué pueden hacer? ¿Comprar parte de esas acciones que se van a ofrecer al mercado? ¿Sentarse en la mesa de discusión para decir, bueno, pero la compra de las acciones se tiene que dar en tales condiciones, como por ejemplo lo que se vino mencionando recientemente, el cobro por parte de los estados provinciales de un canon por el uso del recurso hídrico, u otra forma? ¿Cuáles son esas formas en todo caso, Waldo? Un tema a debatir son, por ejemplo, el cobro de regalías, otro es el tema del canon Perdón sobre el recurso, perdón mi ignorancia, en realidad la pregunta es medio tramposa, ¿no? Pero ¿por qué no pagan regalías las represas hoy? ¿La generación hidroeléctrica no paga regalías? y todo eso es difuso y la provincia de Neuquén no está cobrando de alguna manera lo que significa en términos reales la producción del recurso porque no fue parte de la discusión en la década del 90. Entonces ese es un tema que hay que rediscutirlo. Eh, si hablas con Nación, Nación te va a decir, bueno, sí, la provincia tiene determinados beneficios. La realidad es que nosotros no los vemos. Esta es la ¿Cómo, realidad, ¿no? y O sea, cómo, Osvaldo, y cómo se defiende, digamos, esta idea que suena muy atractiva desde el punto de vista de las arcas provinciales, pero tratándose de un servicio, o un bien, o un recurso como es la generación de electricidad, va a impactar, digamos, a mayores costos, va a impactar también en el bolsillo del consumidor final, que es el ciudadano que tiene un medidor en la puerta de su casa o de su negocio. bueno, ese es el otro eje que te iba a marcar, al cual lo estás diciendo. Aquí, independientemente de cómo se den las concesiones, cómo se otorguen y quién tiene en todo caso como dueña las represas, la realidad aquí es el costo de la energía. Entonces, la provincia ha sido convocada, esto lo planteó ayer el ministro Echeverri, ha sido convocada. Ahora, no es solo discutir regalías, no es solo discutir, por ejemplo, el canon por el agua, sino también es discutir el valor de la energía, que esto es lo que le interesa finalmente al ciudadano de a pie. Y acá hay dos elementos. Uno es lo que pasa en el interior de la provincia con el EPEN y otro es lo que pasa en Neuquén Capital con CALF. El otro día, por ejemplo, un estudio daba cuenta de que entre el 60 y el 70% del costo de la factura de luz de CALF solo se trata de entre un 30 y un 40 de energía eléctrica. Ese 70 o 60 es de otros ítems que nada tienen que ver con el cobro de energía. Por ejemplo,
con lo cual, por ejemplo, si vos discutieras solo el valor de la energía en el caso de Neuquén Capital, quizás habría una discusión más local después sobre el resto de los ítems que se le aplica a la factura de cal. Entonces, en definitiva, también se trata de saber aquí cuáles son las reglas del mercado que van a favorecer finalmente al usuario en cuanto al costo de la energía. Entonces, es canon, es regalías, más ese horizonte que puede tener el cobro de la energía al usuario. Uh-huh. Esto implica que la discusión ya está cerrada para que se dé en el ámbito entre los ejecutivos del nacional y las provincias, ¿o hay alguna chance de que esta discusión se traslade al Congreso de la Nación, Osvaldo? Mira, yo creo que se tiene que dar esa discusión entre el Poder Ejecutivo Nacional y en este caso la provincia de Neuquén y la provincia de Río Negro a través de sus gobernadores Rolando Figueroa y Alberto Belletinec. Para mí el ámbito tiene que ser ahí. En el Congreso luego puede pasar cualquier cosa, por esto que te digo, no hay objetividad hoy desde el punto de vista político, institucional en el Congreso. Están aquellos que gobernaron hasta el 10 de diciembre, que tienen ideas que nunca las aplicaron mientras gobernaron, aun cuando las concesiones finalizaron durante su mandato, ¿no? Entonces, creo que... Permitime agregar un detalle, digamos, es el mismo signo político que hizo la transferencia al sector privado de las represas. Además. Es el mismo signo político que en el 93 trasladó las represas del Estado a la órbita privada, y es el mismo signo político que durante 4 años no trabajó respecto de qué pasa o qué debería pasar ahora que se concluyó, digamos, con ese contrato de concesión. Además de lo que decís, ¿no? Y hay un elemento también ahí que es el que yo digo, Agustín, que es el perro que se quiere morder la cola, el perro que se quiere morder la cola cuando se discute entre nación y provincia. Hay dos cuestiones aquí. Por un lado está el recurso, los dueños originarios del recurso del agua somos las provincias, en este caso Neuquén y Río Negro, y allí hay una polémica con respecto al tema de cómo se produce el salto de agua y la aplicación de tecnología y los bienes que han generado la producción de energía eléctrica, que serían ni más ni menos que la represa y las turbinas. Entonces se dice que eso fue otorgado nuevamente a partir de la finalización de las concesiones al Estado Nacional, que sería el dueño de todo ese bien que produce el salto de agua para posteriormente darte la energía eléctrica. Entonces allí es donde está la discusión, bueno, que se tiene que dar de manera madura, ¿no? Entendiendo que el recurso natural es de las provincias, con lo cual tienen que tener injerencias en esto, en las regalías, en el cobro del canon por el agua, el tema de tener incidencia también en cómo esto contribuye al mercado para que el costo de la energía en la Patagonia disminuya. Hoy un usuario en la Patagonia por el mismo consumo está pagando 7 veces más que un domicilio de Capital Federal o provincia de Buenos Aires con el mismo consumo. Entonces, eso también tiene que ser parte, en todo caso, de la discusión. Por eso yo creo que mejor es una discusión entre dos que incorporar a 257 representaciones de toda la Argentina. No te olvides que esto estaría siendo discutido no solamente por Neuquén y Río Negro en el Congreso, sino por todo el resto de las provincias argentinas. Entonces, creo que allí sería mucho más complejo, ¿no? Una última consulta, pues ya tenemos otra entrevistada más en línea, pero una última consulta, y por lo cual te pido la brevedad del caso. Recién hacías referencia al valor agregado de distribución, que en algunas situaciones, como en el caso de la capital neuquina, significa entre el 60 y el 70% de lo facturado, y entre el 30 y el 40% el consumo real de energía, o el concepto que tiene que ver, digamos, con la centralidad de todo esto, que es el recurso que se comercializa, que es la energía. Entonces, ¿hay posibilidades de que se regule, que se legisle sobre ese valor agregado de distribución, que se haga digamos, que se redacte y se consensúe algún tipo de pauta genérica respecto de cuál debería ser la incidencia con lo que se conoce como el VAD, ese valor agregado de distribución, o no está en el radar ese tema? Y eso sí sería un tema más legislativo, ¿no? Sí. Hoy por hoy no está en la agenda. Ok.